Buenos días, mi nombre es Neidran de Morales Zapata y grado octavo B de la Institución Educativa Rural Puerto Perales. Hoy les vengo a hablar de tecnología al video final. En el artículo 1 al 67. Artículo 1. Objeto. La finalidad primordial de este código es lograr la justicia en las relaciones que surgen entre empleadores y trabajadores dentro de un espíritu de coordinación económica y equilibrio social. Artículo 2. Aplicación territorial. El presente código rige en todos los territorios de la República para todos sus habitantes sin consideración a su nacionalidad. Artículo 3. Relaciones que regula. El presente código regula las relaciones de derecho individual del trabajo de carácter particular y la de derechos colectivos de trabajo, oficiales y particulares. Artículo 4. Servidores públicos. Las relaciones de derecho individual del trabajo entre la administración pública y los trabajadores de ferrocarriles, empresas, obras públicas y demás servidores de Estado no se rigen por este código, sino por los estatutos especiales que posteriormente se dicten. Artículo 5. Definición de trabajo. El trabajo regula este código. Es toda actividad humana libre, ya sea material o intelectual, permanente o transitorio, que una persona natural ejecuta conscientemente al servicio de otra y cualquiera que sea finalidad que siempre se efectúe en ejecución de un contrato de trabajo. Artículo 6. Trabajo ocasional. Trabajo ocasional occidental o transitorio es el de corta duración o no mayor de un mes, que se refiere a labores distintas a las actividades normales del empleador. Artículo 7. Obligatoriedad del trabajo. El trabajo es socialmente obligatorio. Artículo 8. Libertad del trabajo. Nadie puede impedir el trabajo a los demás, ni que se dediquen a la profesión, industria o comercio que les plazca, siendo lícito su ejercicio, sino mediante resolución de autoridad competente encaminada a tutelar los derechos de los trabajadores o de la sociedad, en los casos que prevean la ley. Artículo 9. Protección al trabajo. El trabajo goza de la protección. Fundamentarios públicos están obligados a prestar el trabajo goza de la protección del Estado en la forma prevista en la Constitución Nacional y las leyes. Artículo 10. Igualdad de los trabajadores y las trabajadoras. El artículo modificado por el artículo 2 de la Ley 496 del 2011, nuevo texto, es el siguiente: todos los trabajadores y trabajadoras son iguales ante la ley, tienen la misma protección y garantía. En las consecuencias quedan obligado cualquier tipo de distinción por razón del carácter intelectual o material de la labor, su forma o retribución, el género o sexo, salvo las excepciones establecidas por la ley. Artículo 11. Derecho al trabajo. Toda persona tiene derecho al trabajo y goza libertad para escoger profesión u oficio, dentro de las normas prescritas por la Constitución y la ley. Artículo 12. Derecho de asociación y huelga. El Estado colombiano garantiza los derechos de la asociación y huelga en los términos prescritos por la Constitución Nacional y las leyes. Artículo 13. Mínimo de derecho y garantía.
Las disposiciones de este código contienen el mismo derecho y garantías consagradas en favor de los trabajadores. No produce efecto de algún cualquiera estipulación que afecte o desconozca este mínimo. Artículo 14. Carácter de orden público y renunciabilidad. Las disposiciones legales que regulan el trabajo humano son de orden público y por consiguiente los derechos y prerrogativas que ellas conocen son irrenunciables salvo los casos expresamente exceptuados por la ley. Artículo 15. Validez de la transacción. Es válida la transacción en los asuntos del trabajo salvo cuando se trate de derechos ciertos e indiscutibles. Artículo 16. Efecto. Las normas sobre el trabajo, por ser de orden público, producen efecto general inmediato, por la cual implican también a los contratos de trabajo que estén vigentes o en curso retroactivo. Artículo 17. Órganos de control. La vigilancia del cumplimiento de las disposiciones sociales está encomendada a las autoridades administrativas del trabajo. Artículo 18. Norma general de interpretación. Para interpretación de este código debe tomarse en cuenta su finalidad, expresada en el artículo 1. Artículo 19. Normas de aplicación supletoria. Aparte subrayado condicionalmente exequible. Quitando no haya normas exactamente aplicables al caso controvertido. Se aplican las regulen casos o material semejante. Los principios se dirigen en este código. La jurisprudencia, la costumbre o el uso, la doctrina, los convenios y recomendaciones adoptadas por la organización y las conferencias internacionales del trabajo. Artículo 20. Conflicto de leyes. En caso de conflicto entre las leyes del trabajo y cualesquiera otras prefieren aquellas. Artículo 21. Normas más favorables. En caso de conflicto o duda sobre la aplicación de normas vigentes de trabajo, prevalece la más favorable al trabajador. Artículo 22. Definición. Contrato de trabajo es aquel por el cual una persona natural se obliga a prestar un servicio personal a otra persona natural o jurídica, bajo la continuidad, dependencia o subordinación de una segunda y mediante remuneración a la actividad personal del trabajador, es decir, realizar por sí mismo. Artículo 24. Presunción. El artículo modificado por el artículo 2 de la Ley 50 de 1990, el nuevo texto del siguiente, presume que toda relación de trabajo personal está regida por un contrato de trabajo. Artículo 25. Concurrencia de contrato. Aunque el contrato de trabajo se presente involucrado o en corrudencia con otro u otra, no pierde su naturaleza y las son aplicables, por lo tanto, las normas de este código. Artículo 26. Coexistencia de contratos. El mismo trabajador puede celebrar contratos de trabajo con dos o más empleadores, salvo que se haya pactado la exclusividad de servicios en favor de uno solo. Artículo 27.
remuneración de trabajo. Todo el trabajo dependiente debe ser remunerado. Artículo 28. Utilidades y pérdidas. El trabajador puede participar de utilidades o beneficios de su empleador, pero nunca asumir sus riesgos o pérdidas. Artículo 21. Capacidad. Tiene capacidad para celebrar contratos individuales del trabajo todas las personas que hayan cumplido 18 años de edad. Artículo 30. Incapacidad. El artículo derogado a partir de la vigilancia del artículo 238 del Derecho de la Ley 2737 de 1989, Código del Menor, según lo establece la Corte Constitucional en la sentencia C-170, Código 170-04. Ver notas del editor. Artículo 31. Trabajo sin autorización. Se puede establecer una relación de trabajo con un menor sin sujeción a lo preceptuado en el artículo anterior. El presunto empleador estará sujeto a cumplimiento de todas las obligaciones inherentes al contrato. Artículo 32. Son representantes del patrono y como tales lo obligan frente a sus trabajadores, además de quienes tienen ese carácter según la ley o los reglamentos de trabajo, las siguientes personas. A. Los empleadores del servicio del patrono que ejerce funciones de directo o administración. B. Los simples intermediarios. Artículo 33. Sucursales. Los patronos que tengan establecimientos en varios municipios del país deben constituir un apoderado en cada uno de ellos, con la facultad de representarlos en juicio o en controversias relacionadas con los contratos de trabajo que deban cumplirse en respectivos municipios. Artículo 34. Son contratistas independientes y por lo tanto verdaderos patronos de sus trabajadores y no representantes ni simples intermediarios. Artículo 35. Simple intermediario. Son simples intermediarios las personas que contraten servicios de otra para ejecutar trabajos en beneficios y por una cuenta exclusiva de un empleador. Artículo 36. Responsabilidad solidaria. Son solidariamente responsables de todas las obligaciones que emanen del contrato de trabajo, las sociedades de personas y sus miembros, y estos estreas entre sí las relaciones con el objeto social y solo hasta el límite de responsabilidad de cada socio. Artículo 37. Forma. El contrato de trabajo puede ser verbal o escrito. Para su validez no requiere forma especial alguna, salvo disposición expresa en contrario. Artículo 28. Contrato verbal. Cuando el contrato sea verbal, el patrono y el trabajador debe ponerse de acuerdo al menos acerca de los siguientes puntos: la índole del trabajo y el sitio en donde ha realizarse. Segundo, la cuantía y forma de remuneración, ya sea por unidad del tiempo, por hora ejecutada, por tarea, a destajo u otra cualquiera, y los periodos que regulen su pago. 3. Duración del contrato y ya sea a prueba, a término indefinido, a término fijo, mientras dure la realización de una labor determinada. Artículo 39. Contrato escrito. El contrato de trabajo escrito se extiende en tantos ejemplares cuando sean los interesados, destinándose en uno para cada uno de ellos. Artículo 40. Carnet.
El Ministerio de Trabajo puede prescribir como obligatorio en las empresas que juzguen conveniente el empleo de un carnet o libreta que deba expedir en el empleador a sus trabajadores al formalizar el contrato. Artículo 41. Registro de ingreso a trabajadores. Los empleadores que mantienen en su servicio 5 o más trabajadores y que no hubieran celebrado contrato escrito o no hubiesen expedido el carnet deben llevar un registro de ingreso de trabajadores firmado por las dos partes donde se consignarán al menos los siguientes puntos: a. La especificación del trabajo y el sitio donde se ha de realizarse. B. La cuantía y forma de remuneración. C. La duración del contrato. Artículo 42. Certificación del contrato. Cuando se ocupen de menos de 5 trabajadores se hayan celebrado contratos escritos y los empleadores a solicitud de los trabajadores, bien directamente o por conducto de las autoridades administrativas del trabajo, deben expedir una certificación de contrato en donde se hagan constar por lo menos. Artículo 43. Cláusulas ineficaces. En los contratos de trabajo no producen ningún efecto de estipulaciones o condiciones que mejoren legislación del trabajo. Artículo 44. Cláusula de no concurrencia. La estipulación por medio de la cual un trabajador se obliga a no trabajar determinada actividad o a no prestar su servicio a los competidores de su empleador una vez concluido su contrato de trabajo no produce efecto alguno. Artículo 45. Duración del contrato de trabajo puede celebrarse por tiempo determinado, por el tiempo que dure la realización de una obra o labor determinada, por el tiempo indefinido para ejecutar un trabajo ocasional, accidental o transitorio. Artículo 46. Contrato de tiempo determinado. Contrato celebrado por el tiempo determinado debe constar siempre por escrito o su plazo no puede exceder de 2 años, pero es renovable identificalmente. Artículo 47. Plazo presuntivo. Plazo presuntivo. Los contratos cuya duración no haya sido expresamente estipuladas o no resuelte de la naturaleza de la obra o servicio que debe ejecutarse, se presumen celebrados por términos sucesivos de 6 en 6 meses. Artículo 48. Cláusula reserva. Cláusula reserva. En los contratos de duración indeterminado sin fijación de término de las partes pueden reservarse la facultad de darnos por terminados a cualquier tiempo. Artículo 49. Salvo estipulación en contrario, en el contrato celebrados por tiempo indefinido o sin fijación de término alguno. Artículo 50. Revisión. Todo contrato de trabajo es revisable cuando quiera que sobrevenga imprevisibles y graves alteraciones de la normalidad económica. Artículo 51. Suspensión. El contrato de trabajo se suspende por fuerza mayor o caso fortuito
que temporalmente impida su ejecución. Segundo, por la muerte o la inhabilitación del empleador. Artículo 52. Reanudación del trabajo. Desaparecidas las causas de la suspensión temporal del trabajo, el empleador debe avisar a los trabajadores en los casos de que traten los tres primeros ordinales del artículo anterior. Artículo 53. Efecto de la suspensión. Durante el primer periodo de las suspensiones contempladas en el artículo 51 se interrumpe para el trabajador la obligación de prestar el servicio prometido para el empleador, la de pagar salarios de altos lapsos. Artículo 54. Prueba del contrato. La existencia y condiciones del contrato pueden acreditarse por medios probatorios ordinarios. Artículo 57. Ejecución de la buena fe. El contrato de trabajo, como todos los contratos, deben ejecutarse en buena fe y por consiguiente obliga no solo a lo que en él se expresa, sino a todas las causas que emanan precisamente de la naturaleza de la realización jurídica o por la ley pertenece a ella. Artículo 56. Obligaciones de las partes en general. De modo general, incumben al empleador obligaciones de protección y de seguridad para los trabajadores. Artículo 57. Obligaciones especiales para el patrono. Son obligaciones especiales para el patrono poner a disposición a los trabajadores, salvo estipulación entre contrato, los instrumentos adecuados y las materias primas necesarias para la realización de las labores. Artículo 58. Obligaciones especiales del trabajador. Son obligaciones especiales del trabajador realizar personalmente la labor en los términos estipulados, no comunicar los terceros salvo la autorización expresa. Artículo 59. Prohibiciones a los patronos. Se prohíbe a los patronos deducir, retener o compresar suma o algún del monto de los salarios y prestaciones en dinero que corresponda a los trabajadores. Artículo 60. Prohibiciones a los trabajadores. Se prohíbe a los trabajadores sustraer la fábrica, taller o establecimientos los útiles del trabajo y las materias primas o productos elaborados sin permiso del empleador, presentarse al trabajo en estado de embriaguez o bajo influencia de narcóticos y drogas enervantes. Muchas gracias, esto fue todo por hoy, espero que les haya gustado.